Continuando inmediatamente con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, estamos en el capítulo 2, verso 13. Por favor de abrir sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan, lean con nosotros donde dice: y ustedes, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de la carne de ustedes, les dio vida juntamente con Él, es decir, juntamente con el Cristo, perdonándonos todos los pecados. En los dos videos anteriores ya explicamos el tema de la circuncisión y del bautismo que el apóstol menciona en los versos 11 y 12. Les sugiero a que escuchen esos videos si no lo han hecho. Hoy vamos a enfocar en el perdón de todos los pecados. Y lo primero que notamos es que aquí tenemos una similitud, algo similar a lo que el apóstol dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y verso 5. Noten esto, dice: y a ustedes, estando muertos en los delitos y en los pecados. Verso 5. Y estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por gracia somos salvos. Estas palabras se refieren a los creyentes, nosotros, los que hemos sido llamados a formar el cuerpo del Cristo. Por gracia. Y notemos que esto está escrito en el tiempo presente. Dice: y siendo o estando, y estando nosotros muertos a los pecados. Notemos también que en el griego no dice muertos en pecados, como se lee en algunas versiones, sino muertos a los pecados. Es muy importante que notemos esta diferencia para modo de tener la verdadera interpretación. Muertos al pecado, como en Romanos capítulo 6, verso 10. Hablando del Cristo dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Notaron eso? Sería una blasfemia si dijera: el Cristo murió en pecados. Pero no, el Cristo murió al pecado. Otro pasaje similar se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, donde dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos, noten esto, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Esta es la posición de los creyentes en el Mesías, por gracia basada en la realidad de que el Señor llevó nuestros pecados. Y el propósito final es que vivamos para Dios en vida resucitada, vida nueva, la cual viene tras la muerte al pecado. La vida nueva viene después de la muerte al pecado. Este es el tema principal de cada pasaje que hemos citado. Volviendo entonces a Efesios capítulo 2, versos 1 y 5, en el contexto de este pasaje, la manera antigua de vivir se contrasta con la nueva vida que comienza, una vida nueva, expresada en las palabras del verso 5, donde dice: nos dio vida juntamente con el Cristo. Ahora que tenemos la verdadera traducción de Efesios capítulo 2, versos 1 y 5, volvamos a Colosenses capítulo 2, verso 13, donde encontramos la misma construcción de palabras, y se deben de leer de esta manera: y a ustedes, siendo muertos a los pecados y a la incircuncisión de la carne de ustedes, les dio vida juntamente con Él, con el Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Notaron la diferencia? Los creyentes no solo han muerto a los pecados, sino que también
Han muerto al pecado y a la incircuncisión de la carne. El lado positivo de esta gran verdad, el apóstol la expresa con las siguientes palabras, diciendo, y a ustedes les dio vida. Literalmente dice, y a ustedes los hizo vivir. Por lo cual, esta vida que está relacionada con la resurrección del Cristo nos enseña la esfera, es decir, el ambiente de una aceptación completa de parte de Dios, y de servicio, y de progreso, y de santificación, y de novedad de vida, y de vivir para Dios. Pero esto no es todo, porque el apóstol prosigue diciendo, habiendo perdonado, literalmente dice, habiendo perdonado bondadosamente a nosotros todos los pecados. Para muchos, el grandioso tema del perdón de pecados les suena demasiado bueno para ser verdad. Podemos creer fácilmente que nuestros pecados cometidos antes de ser salvos, sí, son perdonados. Pero nos cuesta creer, se nos hace difícil creer que los pecados de los santos jamás serán juzgados. Esto se debe por causa de una confusión. Hay una confusión entre servir a Dios, recibiendo ya sea premio o pérdida, pero otra cosa es el pecado con toda su culpabilidad y castigo. Claro está que muchos podrían oponerse a tal idea de la gracia de Dios, diciendo que tal enseñanza hará a que los creyentes vivan una vida descuidada. Pero noten esto, la misma acusación se hizo contra la enseñanza del apóstol acerca de la gracia en Romanos capítulo 6, verso 1. Pero, aunque él rechazó la acusación, él nunca modificó ni alteró su doctrina. La revelación de Dios tocante al perdón de los pecados es muy importante y está relacionada con nuestra paz. Paz en el corazón. El perdón de los pecados es una revelación maravillosa de amor, pero a muchos de los hijos de Dios les cuesta creer lo que aquí está escrito. Noten esto, habiéndonos perdonado todos los pecados. Pero tendemos a pensar que, aunque los pecados de nuestra vida antes de ser salvos son borrados por gracia, algunos pecados en los que caemos después de ser salvos se tendrán en cuenta en el día del juicio, robando nuestro premio. Pero como ya dije, aquí hay dos errores. Un error es confundir los pecados con el servicio. Y el segundo error es que esta confusión de la verdad hace que los hijos de Dios se conviertan en una presa de miedos, temores y dudas, y los deja expuestos a ideas, por ejemplo, de una superación personal, con la vana imaginación de que tal vez así los pecados puedan ser eliminados de esa forma. Pero miren aquí en Colosenses capítulo 2, verso 13, y es parte de la enseñanza del apóstol, que no solo algunos pecados, no solo algunos, sino todos los pecados son perdonados. Y si alguien se opone diciendo que tal doctrina conduce a la negligencia y descuido, vayan y observen Romanos capítulo 5 versos 20 y 21 y Romanos capítulo 6 verso 1. El apóstol no modificó su afirmación de la sobreabundancia de gracia solo porque algunos abusarían de ella. Nosotros tampoco debemos alterar esa enseñanza. Ahora bien, el perdón de pecados se presenta bajo dos aspectos en el Nuevo Testamento,
y haciendo una comparación entre ellos, ayudará nuestro concepto de la gracia de Dios que nos ha sido revelada. Primero miremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. Durante el Evangelio del Reino que fue anunciado a Israel, el perdón era condicional y podía ser revocado. Introducir cualquiera de esos dos elementos en lo que fue revelado posteriormente en el misterio de Efesios y Colosenses sería completamente erróneo. Pero esos dos elementos se ven claramente en el Evangelio de Mateo. Noten esto. En la oración del Señor, en el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Notaron eso? Ahora, alguien podría oponerse diciendo que estas palabras no sugieren una condición, sino más bien una razón por la que perdonamos, como el Señor nos ha perdonado. Eso podría ser cierto si el Señor no hubiera explicado sus propias palabras, pues al terminar la oración añadió diciendo en los versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notaron eso? Por lo tanto, no nos corresponde inferir la verdad, pues el Señor lo ha declarado y solo nos queda creerlo o rechazarlo. Esa verdad es tan importante. ¿En dónde? En el Evangelio del Reino. El Señor la vuelve a presentar en forma de parábola en Mateo capítulo 18 versos 23 al 35. Lean por su propia cuenta porque solo voy a señalar la moral que se da en el verso 35, donde dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Notaron eso? Dice, así también. Es decir, lo que se enseña en la parábola se usa para enforzar la lección. En el verso 27, el deudor había sido perdonado. Sin embargo, al ver que ese deudor no había perdonado a su consiervo, en el verso 34, el Señor que lo había perdonado revoca el perdón y lo entrega a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Mirando el verso 35 entonces, es absolutamente imposible trasladar la enseñanza de esta parábola a la gracia de Dios que nos ha sido revelada. Pero aún así, con la recitación constante del Padre Nuestro, muchos lo intentan. Ahora veamos el otro aspecto del perdón y veamos su base fundamental en el ministerio del apóstol Pablo. Es la justificación por fe. Y esta doctrina no se anuncia ni se menciona en el Evangelio de Mateo. Al contrario, Romanos capítulo 6, versos 6 al 8 dice, porque sabemos que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza de carne, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, para que ya no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, por lo cual, si hemos muerto con el Cristo, creemos que con el Cristo mismo viviremos. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versos 19 al 21 dice, porque ciertamente Dios estaba en el Cristo, reconciliando el mundo así. Noten esto, no atribuyéndole sus pecados. ¿Notaron eso?
y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre del Cristo, ustedes también, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, refiriéndose al Cristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el Cristo. Y Romanos capítulo 8 versos 33 y 34 dicen, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que juzga? Cristo es el que murió, mas también el que fue levantado, el que también está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora bien, perdón se expresa en dos distintas palabras. Una es aphesis, que significa libertad, liberación, dejar ir, en el sentido que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 25, verso 10. Noten esto. Y apartarán el año 50 y proclamarán libertad. Esa es la palabra, libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Y como en Lucas capítulo 4 versos 18 y 19, donde dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y para pregonar a los cautivos libertad, esa es la palabra, y a los ciegos vista, para poner en libertad, ahí tienen la palabra de nuevo, a los quebrantados. La otra palabra que se usa para perdón es charizomai, que significa conceder como favor, es decir, gratuitamente, y ser bondadoso a cualquiera. A los creyentes en el Cristo, el apóstol les declara este doble perdón. Aphesis en Colosenses capítulo 1, verso 14 y Efesios capítulo 1, verso 7 y charizomai en Colosenses capítulo 2, verso 13 y Efesios capítulo 4, verso 32. Por lo cual, es una locura abandonar el campo de la aceptación y de la gracia de Dios por una religión que consiste en observancias, en sombras, en negaciones y rodimientos, que no son más que un vano intento de tratar de perfeccionar la carne, la mente de carne, como se nos dice en la carta a los Gálatas, capítulos 3 al capítulo 6, cuando en Colosenses capítulo 1, verso 12 se nos dice que Dios, el Padre, ya nos hizo aptos, ya nos cualificó. Noten cómo dice, dando gracias al Padre, el que nos cualificó, el que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para la parte de la herencia de los santos en la luz. Y en Colosenses capítulo 1 versos 21 al 22 se nos dice que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte del Cristo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Te atreverías a suponer que con tu esfuerzo propio puedes mejorar esa presentación? Nadie de nosotros puede salvarse a sí mismo del pecado y de la muerte, ni procurar la salvación para otro, y nunca podremos hacernos aptos para la gloria. El apóstol señala continuamente a la obra finalizada del Cristo y hacia una gloriosa consumación en donde ustedes están completos. Ustedes son completos en Él. Literalmente dice, en Él ustedes han sido llenados a plenitud.